vamos a continuar con lo que hemos venido trabajando hasta el momento, y es el caso de el diseño en la estructura básica del HTML. Bien, en la última oportunidad trabajamos sobre cómo poder recrear nuestra estructura básica y poder insertar texto. Hoy vamos a trabajar lo que es la inserción de listas, y pues para ello vamos a dejar este texto que ya está allí. Lo único que vamos a hacer es presionar un salto de línea por acá. Los saltos de línea son necesarios por la situación de que en ocasiones vamos a necesitar dejar un espacio. Pues al dejar un espacio acá, realmente lo que va a hacer es que va a quedar bastante pegado. Entonces dejaremos dos para que quede despegado. Vamos a agregar acá un comentario en el que vamos a establecer que de aquí comienzan las listas. En este caso vamos a comenzar con la inserción de listas ordenadas. Para crear listas ordenadas, lo que vamos a hacer es utilizar la etiqueta order list. Tenemos acá ya la estructura básica, y de order list vamos a crear el elemento ítem. Entonces le decimos que queremos un elemento ítem, el cual podemos establecerlo de esta manera, pero obviamente nosotros vamos a establecer más ítems, por lo tanto vamos a hacer uso de las extensiones instaladas dentro de Visual Studio Code, y le vamos a decir que necesitamos nuestra cantidad de ítems exactos. En este caso pues son 10, y no nos queda nada más que escribir los ítems de la lista que vamos a necesitar. En este caso pues hablemos de países, y pues vamos a poner el primer país, Guatemala. Vamos a poner el siguiente, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como podemos notar en este listado, pues no estamos agregando números. Sin embargo, vamos a levantar o a iniciar nuestro servidor, y ahí vemos pues como tenemos nuestro listado ya creado. Vamos a agregar esto de esta manera para que podamos ver en tiempo real los cambios. Perfecto. Ahora vamos a eliminar un salto de línea y vamos a ver pues cómo se retrocede. Sin embargo, al utilizar las etiquetas P de párrafo, pues podemos nosotros eliminar todos los saltos de línea, y que en automático pues nos va a saltar a una siguiente línea, dejándonos un pequeño espacio. Y así nosotros quisiéramos algo más, pues entonces solo lo establecemos, y en este caso ya tenemos nuestro espacio doble o triple. Muy bien, entonces tenemos ya nuestras líneas, nuestras listas ordenadas, una order list, y pues en este caso ahí tenemos ya nuestra listita con 10 list items, que son los elementos que corresponden a nuestro listadito. La numeración que aparece acá es en automático. Cuando nosotros tenemos una lista ordenada, pues si no le escribimos de qué tipo será,
en automático nos va a agregar una numeración de forma ascendente. Sin embargo, podemos notar acá en este cuadro de ayuda, en donde al escribir el atributo tipo nos va indicando cuál es el tipo de numeración que va a tener nuestro listado. Nos dice por acá que podemos nosotros utilizar una A minúscula para indicar que va a ser en letras minúsculas lo que indizará nuestra lista. También nos permite crear indicadores en letra tamaño carta. También nos permite crear números romanos en minúsculas y también nos permite crear números romanos en mayúsculas. Acá les dije tamaño carta, realmente son letras en mayúsculas. Y pues aparte pues nos permite por defecto los números, que es tal como nos apareció en ese listado de ejemplo, ¿verdad? Entonces agreguemos nuestro tipo y le vamos a decir que lo queremos con una letra A, y en automático vamos a ver ahora como en nuestro navegador se interpreta que estamos comenzando con una lista ordenada con A mayúsculas, y en este caso pues ya se realizó el cambio para que pueda ser con A minúsculas, mayúsculas en el caso anterior, y en numeración romana con minúsculas y en numeración romana con mayúsculas. Va a depender de la necesidad o instrucciones que se tengan para poder crear este tipo de listados, y en este caso pues tenemos ya las formas en las que se pueden visualizar los listados. Entonces si no ponemos el tipo, en automático va a tomar un número ascendente. Perfecto. Vamos ahora con las listas desordenadas, y para las listas desordenadas pues lo único que se realiza es las etiquetas que son UL. Lo tenemos ahí. Si nos damos cuenta pues en mayúsculas también funciona. Sin embargo pues por buenas prácticas de escritura de código es mejor utilizarlo con letras minúsculas para que todo vaya de manera uniforme y que se pueda visualizar de una forma más correcta. Utilizamos nuevamente el list item. Ahora vamos a hacer nada más un listado de 5 elementos, pero ahora serán listas desordenadas. ¿Cuál será la diferencia? Veamos acá en nuestro navegador que en lugar de numeración nos aparecen unas viñetas. Ahora vamos a escribir aquí algunas frutas. Mango, piña, melón, sandía, y agregamos el último, banano. Y nos podemos dar cuenta pues como nuestro resultado acá es ese listado con una viñetita negra. Sin embargo, al igual que en el listado ordenado, yo puedo establecer en este punto pues de qué tipo lo necesito, y en este UL pues me permite a mí algunos cambios. Por ejemplo, disk. Vamos a ver si esto nos funciona. Si no es disk, pues va a ser circle, y ahí vemos el cambio que va teniendo. También podemos utilizar un square y vemos que ahora pues la viñetita redondita se convierte en un cuadradito negro. Entonces seguimos, tenemos un square para un cuadrado negro, tenemos un circle para un disco, y tenemos simplemente vacío para que quede como un disco negro. ¿Cuál es la que nosotros vamos a necesitar? Pues va a depender de la necesidad que tengamos para crear nuestro listado. Bien, existen otros tipos de listas, sin embargo los más utilizados son estos dos. Tenemos listas de definiciones
y pues eso lo podemos trabajar prácticamente de la misma manera. Así que vamos a pasar ahora con el siguiente elemento, y en este caso lo que vamos a hacer es crear tablas. Las tablas son elementos importantes dentro del diseño web, dado que pues son elementos donde se organiza la información, pero es necesario conocer algunas situaciones y necesidades prácticamente para poder utilizarlas. No solamente utilizarlas porque es ocurrencia del diseñador hacerlo. En este caso voy a utilizar un BR para acá y nos vamos a ir acá. La etiqueta para crear tablas pues es obviamente la etiqueta table, y en este caso pues ahí ya existe una tabla creada. No se visualiza nada, pero existe una tabla creada. Para poder ver algo ya directamente pues le vamos a aplicar un borde, y en el borde le vamos a poner que es un borde de tamaño 1, y pues se puede visualizar ahí un pequeño puntito que aparece dentro del cuerpo de la página. Y ahora pues vamos a crear los elementos de la tabla. Uno de los primeros elementos pues es un TR, que es una abreviación de una fila, y dentro de la fila de la tabla pues vamos a crear nosotros una columna. Ahora ya tenemos nuestra columna, y ahora ya podemos visualizar más el elemento que está dentro del navegador web, ¿verdad? Vamos a escribir algo dentro de la columna, dentro de la celda que se formó, y vamos a escribir, por ejemplo, elemento 1. Esto debería mostrarse, y en efecto pues ahí lo tenemos. Es decir, cada vez que yo necesite crear una fila de una tabla, pues yo voy a utilizar la etiqueta TR, y dentro de la etiqueta TR voy a utilizar la etiqueta TD para formar cada una de las columnas que necesito. Las TR son table rows, que son las filas, y las TD pertenecen a cada una de las columnas que voy a utilizar. Entonces vamos a crear otra columna en donde le voy a escribir elemento 2, y tenemos ahí, como se puede visualizar, nuestra siguiente columna. Vamos a agregar 4 columnas. Le vamos a poner elemento 3, y por último, bueno, faltan 2, aquí elemento 4, y ahora sí, por último, elemento 5. Tenemos entonces nuestra tabla con 5 columnas y una fila, ¿verdad? Entonces aquí el único asunto es de que tenemos nada más una fila, y si yo quisiera duplicar esto, pues entonces tendría que volver a hacer otra fila si quisiera elementos en la parte de abajo. Es decir, la primera fila de la tabla serían prácticamente los encabezados, y ya pues existen otras etiquetas como el TH, que es el table head, que le permiten al usuario escribir el encabezado de una tabla. Vamos a nosotros crear otra fila, y ahora le voy a decir que quiero los mismos 5 elementos que tengo allí, ¿verdad? Entonces ahora ya podemos ver la modificación de la tabla, y ahora puedo ver yo acá, le vamos a escribir contenido 1, contenido 2, contenido 3, contenido 4, perdón, no este R, este D. Entonces vamos a corregir acá. Por la premura de ir corriendo con esto no lo noté. Sin embargo, pues son errores que se pueden corregir fácilmente. Ahora sí, entonces tenemos contenido 1, contenido 2, y ahora vamos viendo cómo se va formando nuestra tabla. Contenido 3,
contenido 4 y contenido 5. Tenemos entonces nuestros 5 contenidos dentro de la tabla. Ahora bien, si nosotros borramos los elementos de acá que acabamos de escribir, pues resulta que pareciera que la tabla no existe. Sin embargo, nuestra tabla ahí está. Y pues esto, cualquier otro que sepa de estos contenidos dirá que esto estaría trabajando mal. Pero recordemos que el HTML es únicamente la base. Por lo tanto, pues la base ahí está. Ya lo que es cuestión de estilo, pues se utilizaría obviamente el famosísimo CSS, que es el que nos permite hacer eso. Sin embargo, nuestra tabla está formada desde aquí. La etiqueta padre es table, es la etiqueta padre de tr, y tr a su vez son las etiquetas padre de los td, ¿verdad? Entonces los td al final son los hijos del resto de etiquetas, y esta es una herencia que se va generando, que se va creando, mejor dicho, en el asunto de la forma en que se van anidando las etiquetas. Entonces es cuestión de considerarlo bien, porque en el momento de aplicar el CSS, pues esto es bien importante, porque allí se manejan términos, en el caso de selectores, y en el caso de los selectores pues es necesario conocer a quién pertenece cada una de las etiquetas. Por esa razón es que es necesario esto. Bien, podemos ver que nuestra tabla pues está alineada a un lado de la página. De hecho, pues todo el contenido de esto está alineado a un lado, al lado izquierdo. Yo podría hacer que quede al centro, o podría hacer únicamente que cierto elemento quede centrado. Por ejemplo, yo quiero que quede centrado únicamente la tabla. Entonces voy a centrar solamente la tabla y cerraría hasta acá la etiqueta de centrado, ¿verdad? Estaríamos ahí. Ahora pues la etiqueta center involucra todo el resto de etiquetas que están dentro de ella, y pues tenemos una indentación allí. Sin embargo, pues ya tenemos nuestra tabla un poco más al centro. Otra situación que sucede acá, yo puedo tener tamaños específicos para mi tabla. En este caso, pues el tamaño va en relación al contenido que tiene dentro, y pues es en ocasiones necesario tener ese autoajuste para que se visualice de una mejor manera. En este caso, pues una de las formas más fáciles de hacerlo es utilizando este atributo width, y le voy a dar un porcentaje de acuerdo al 100% del tamaño de la ventana, o de la pantalla, mejor dicho. Entonces voy a aplicarlo acá, y ahora pues ya tengo yo un ajuste diferente. Yo puedo venir acá, establecer esto, y pues eso es lo que tengo de momento. Yo le puedo dar aquí un poquito más de ancho, un 75%, y pues los elementos mejor dicho, la tabla pues tomó un aspecto diferente en el caso de su tamaño. Por lo tanto, si yo voy a ajustar esto un poco, pues de la misma manera la tabla se va a ajustar al tamaño de la ventana, porque le estoy diciendo que tome como relación el tamaño de la ventana. Ahora, los elementos no están seleccionados, entonces es necesario, pues, si se quisiera en este caso, poder centrar los elementos de la tabla. En este caso, pues una forma de poderlo hacer es de esta manera.
y ese elemento pues va a quedar centrado dentro de la tabla, ¿verdad? Es también necesario pues saber cuáles son los elementos que quiero centrar. En este caso pues podría centrar el encabezado o podría centrar directamente el, el contenido de la tabla, ¿verdad? Entonces ahí sí ya queda a criterio del diseñador cuáles son los elementos que quiere centrar. En este caso pues quedarían centrados los elementos de la tabla, ¿verdad? De esta manera pues yo puedo seguir trabajando de acuerdo con la cantidad de filas y que necesite yo para la tabla. En este caso pues puedo copiar y puedo pegar y sigue creciendo la cantidad de elementos, en este caso la cantidad de filas que yo quiera establecer para mi tabla. Obviamente pues esa es la forma en que yo voy a ir visualizando pues mi contenido, y es la forma correcta en la que yo puedo agregar elementos a mi tabla. El borde, si a mí no me gustara ese tamaño de borde, pues entonces yo voy a agregar un borde diferente para que pueda verse de una forma distinta, y ahí podemos ver los cambios que va teniendo, ¿verdad? Ahí se va viendo un poco más grueso, y conforme se vaya incrementando el número, el borde se va convirtiendo en un borde diferente de la tabla. Bien, básicamente pues eso es lo que tenemos para crear tablas, y hay algunas cuestiones distintas que hay que seguir controlando, pero en la parte básica pues es lo que tenemos para la creación de nuestras tablas. Aquí ya podemos nosotros agregar el contenido que querramos, y pues eso será todo lo que debamos hacer, ¿no? Así es como se forma. Pareciera un tanto complicado por la cantidad de código que hay que escribir, pero en realidad no es una gran cantidad de código, sino que es, bueno, en cantidad sí, pero se convierte en algo repetitivo. Por lo tanto, pues la mayoría de personas que se dedican a aprender esto, pues lo que hacen es un copiado y pegado de los diferentes bloques de código para no estar escribiendo todo el código. Pero entonces tenemos en este nuevo tema las listas ordenadas, las listas desordenadas, las tablas, la creación de la tabla, la creación de los encabezados y de las filas, y la creación de las columnas. Entonces también agregamos dentro de las columnas información. En este caso pues la información puede ser cualquier cosa que sea necesario, ¿verdad? Así es como queda una tabla, y si esto es correcto, pues es necesario hacer las pruebas cada uno en donde considere que lo puede hacer, y comprobar pues de que no existan errores, ¿verdad? Recordemos que estamos en una parte básica de el conocimiento de HTML, y no vamos a ver cosas demasiado avanzadas en cuanto a esto, porque nada más es una base. Entonces vamos a ir agregando elementos pues conforme vayamos avanzando en nuestros contenidos. Así que nos veremos en una próxima.